usted, señor Gavín. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta, señorías, buenas tardes. Señora ministra, tal vez alguien le haya aconsejado aquello de que lo bueno si breve, dos veces bueno. Lamento decirle que le han jugado una mala pasada. Yo no voy a entrar tanto en la falta de respeto que puede conferir esa brevedad en su exposición para con quienes hemos presentado la iniciativa y para quienes estamos siguiendo el debate. No sería la primera, y creo que no va a ser la última, falta de respeto que se vive en esta Cámara en todo caso, pero me preocupa más que no haya aprovechado la oportunidad de desmentir todo aquello o de señalar todas aquellas inexactitudes que reflejábamos en la petición de comparecencia, porque era una magnífica oportunidad de demostrar que hay coherencia en la acción de Gobierno, que hay control en la acción de Gobierno. Y en estos tiempos tan aciagos que está viviendo el Gobierno, creo que con otro tema también importante, con el que tiene que ver con el genocidio que se está practicando en Palestina, había una oportunidad excelente por parte de este Gobierno para señalarnos que controlan su acción de Gobierno y que las cuestiones referidas en dicho informe, en el informe del Centro de las, son inexactas, son falsas o son erróneas. Sin embargo, usted, como digo, aparte de la brevedad, ha preferido hacernos una nueva situación de contexto, señalándonos que todo nace el 7 de octubre del 2023, hablándonos del legítimo derecho a la defensa del Estado de Israel. Y fíjese, yo le voy a decir una cosa. En el 2014, para situar todo en su justo contexto, en el 2014, un gobierno del Estado español, en este caso del Partido Popular, y a la cabeza del Ministerio de Defensa estaba el señor Morenés, ya decidió aplicar una congelación o una paralización del comercio de armas con Israel. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque hubo una ofensiva en Gaza. ¿Cómo se defiende uno ofendiendo? Sé que el castellano es muy rico en lingüística, pero tanto como para resolver tal contrasentido, es decir, uno tiene derecho a defenderse ofendiendo continuamente. No le compraremos ese relato y no voy a perder más tiempo. Como le decía, me voy a referir a una cuestión en concreto. 12 de febrero del 2024. El 12 de febrero del 2024, el Gobierno, a través de uno de sus ministerios, hizo una cosa que no suele ser muy habitual, que no digo que esté bien ni que esté mal, pero que no es la forma procedimental más habitual a la hora de dirigirse a la ciudadanía, a los medios de comunicación o a la prensa. Hizo un comunicado que colgó en su página web y que todavía hoy se puede encontrar si uno hace un rastreo sencillo en cualquier navegador. Decía: ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informa de que desde el 7 de octubre del 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel. Y lo aseveraba, como ha hecho el presidente en otras ocasiones en esta misma sede parlamentaria. Y, sin embargo, el informe que hoy traemos a debate, o el informe que alimenta este debate, el informe del Centro de las, nos señala otra cosa bien distinta. Nos señala que, pese a esa declaración solemne, junto a las otras que se han hecho de manera verbal, se han seguido produciendo comercio de armas con Israel. De hecho, refieren 88 envíos por valor de 5,3 millones de euros en ese periodo, en el periodo que va y que analiza el informe desde el 7 de octubre del 23 hasta el 31 de marzo de 2025. Esos 5,3 millones de euros, como digo, de comercio de armas con Israel, van dentro del epígrafe o código 93, que no es sino el que señala armas y municiones. Esto no suena a repuestos, no suena a reparaciones. Armas y municiones creo que delimita bastante bien el objeto del que estamos hablando. Lo más que nos ha dicho hoy aquí sobre eso es que los datos del todo punto pueden no ser fiables porque las fuentes son las fuentes de la Administración Pública israelí, aunque en el propio informe señalan, y eso se me ha olvidado decirlo, que contrastando, por ejemplo, las del primer semestre del 2024 de la Administración Pública israelí con las de la Administración Pública española, los datos convergen y son iguales. Y ahí, por ejemplo, hablan de 1,2 millones de euros. Luego, tan inexactos no parecen, pero nos hubiera gustado que, en todo caso, reflejara el calibre de la inexactitud, si era pequeña o si era enorme, porque así veríamos si se estaba incumpliendo la palabra o estábamos hablando de cuestiones técnicas menores que, en cualquier caso, no empañaban el propósito firme
del Gobierno para no comerciar con Israel en lo que tiene que ver con el comercio de armas. Es más, el informe del Centro de las dice que el 98,5 de esos 5,3 millones de euros del epígrafe 93 de armas y municiones, según información obtenida de instituciones españolas públicas, ministerios, para que se me entienda mejor, son ventas a particulares. Vaya, el 98,5 de 5,3 millones de euros a particulares israelíes puede ser un error, y puede que sea directamente a Fuerzas Armadas, sería más comprensible, pero si es a particulares, ¿no le genera algún tipo de inquietud o zozobra a este Gobierno sabiendo que el Gobierno de Israel está, por ejemplo, armando a los colonos en Cisjordania para seguir practicando la violencia y en poco tiempo se han producido más de 1000 muertos en Cisjordania? Algún requiebro moral tendría que darnos, o incluso para alimentar bandas que aprovechen la situación de hambruna o de utilización del hambre como arma de guerra que está haciendo el ejército israelí para con la población gazatí. Está armando a bandas para que se apropien de ello y para que hagan de ahí un escenario todavía más irrespirable. Y eso está constatado. No nos preocupa tampoco eso. El 17 de junio del 2025 o a 17 de junio del 2025, es decir, ayer, si no me falla, o anteayer, si me falla la memoria, se nos dice por parte de Rescop que hay 46 contratos públicos con empresas o filiales israelíes, no habiéndose producido ninguna revocación. Es decir, contratos apalabrados con empresas o filiales israelíes que siguen su curso, que no han sido revocados. ¿Por qué no se revocan? ¿Qué va a hacer su ministerio, el Ministerio de Defensa, para revocar dichos contratos? Porque ya sabemos lo que pasa cuando no se revocan. Ya tuvo que venir aquí el ministro Marlaska, el ministro de Interior, a señalarnos que por un error, algo que no había revocado en noviembre, aunque tenía el propósito de hacerlo, en abril se tuvo que materializar y luego tuvo que desandar el camino. Conocemos todos ese recorrido. ¿De verdad quiere que su Gobierno tenga que pasar por ese sonrojo otra vez? Voy a ir más a lo concreto. ¿Van a revocar el contrato de designadores POD con la empresa pública israelí Rafael Advance, formalizado en abril de 2024, dentro de ese periodo en el que no se iba a comerciar con Israel sobre armas, y que todavía sigue vigente y que tiene un valor de 207 millones de euros y que finaliza el 30 de noviembre del 2027? ¿Qué va a hacer con él? ¿Va a revocar el de lanzacohetes Silam, con Elbit Systems, o el de misiles Spike, como ya le han referido, también con Rafael? Ambos están camuflados en eso que se llama acuerdos de transferencia de tecnología. Hacer eso, revocar todos esos contratos, sí sería una muestra inequívoca de la verdadera desconexión militar con Israel que usted, no nosotros, que usted ha proclamado en más de una ocasión. Usted ha señalado que iba a haber un plan de desconexión militar de Israel. ¿Cómo empieza? ¿Con qué medidas? ¿Qué pasos se van a dar? Este era el momento para que nos hubiera señalado todo lo que se va a hacer y para que incluso nos dijera las dificultades que tiene, incluso la necesidad de tener más tiempo para hacer alguna de estas cosas. ¿Pero en qué se define? ¿Cómo es de compatible ese plan, el de desconexión, con el anuncio del 22 de abril del plan de defensa de su propio ministerio, donde se incluyen nuevamente 2 contratos de armas con empresas israelíes con ejecuciones previstas hasta noviembre del 2027? Pero vamos más allá. Usted ha hablado de la Secretaría de Estado de Comercio. Bien, pues según Datacomex, en noviembre y diciembre del 2024 se produjeron operaciones de importación de materiales de Israel que corresponden a operaciones para cubrir las necesidades de la defensa nacional. A nosotros nos gustaría saber qué necesidades tiene la defensa nacional para seguir negociando con Israel. También más, Datacomex decía que en enero-marzo del 2025 se estaban produciendo importaciones desde Israel por valor de 6.880.862,71 euros, destinados a programas estratégicos en su ministerio. ¿Cómo se explica esta excepción? ¿Cómo nos explica el carácter estratégico de estos informes? Aún voy a más. También Datacomex dice que entre enero y marzo de 2025 hay flujos de importación, de exportación con Israel sobre componentes de armas que no se consideran componentes esenciales. Si no son componentes esenciales, ¿por qué cuesta tanto cumplir la palabra de este Gobierno para que no se negocie o se comercie con armas? Aparte de eso, se han utilizado las bases y los puertos del Estado español. Aquí algunos nos acordamos de que hay pueblos que se equivocan continuamente y hay otros que hay veces que aciertan.
El pueblo vasco acertó en el 86 cuando dijo no a la OTAN, porque seguramente así nos habríamos evitado y se habrían evitado muchos ciudadanos el bochorno de ver cómo Rota o la base aérea de Zaragoza se convierten en lugares de tránsito de armas para masacrar a la población palestina. Pero también sabemos que se utiliza el territorio del Estado español a través del puerto de Algeciras, en el marco del programa de seguridad marítima que tienen los Estados Unidos, o que se utiliza el de Valencia y Barcelona a través de la compañía israelí Zein, o que se utilizan Las Palmas, Cartagena o Algeciras para utilizar una ruta alternativa ante el riesgo de ataques que evidentemente se producen en el Mar Rojo. Finalizo. No se trata de mirar para otro lado, se trata de no fortalecer a quien está perpetrando un genocidio. Y lo digo con absoluta claridad. En estos tiempos donde parece que lo airado y la sobreactuación es lo que se impone, a mí me sorprende que la extrema derecha haya perdido por el camino la valentía y nos hable de pragmatismo para no tener que mencionar un genocidio. Y hasta ahí. Yo con la extrema derecha no acostumbro a discutir, prefiero, como decían los clásicos, seguir combatiéndola. Pero termino con una cuestión. No podemos callar ante el genocidio de Gaza. No vale con declaraciones formales. Hay que romper todas las relaciones comerciales que se tenga con Israel. Hay que hacer del Estado español un Estado y actor principal para que se rompan las relaciones comerciales de la Unión Europea con Israel. Y hay que hacerlo porque no cumplen la legalidad internacional, porque no se someten a ninguna legislación internacional, porque les da igual lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, porque Netanyahu es un genocida que no se somete a las resoluciones que están diciéndoles desde el Tribunal Penal Internacional. La sociedad está en otra clave, y usted lo sabe y lo sé yo, y la sociedad está planteando un apoyo activo con Palestina. Apoyo activo de mil maneras y de mil formas, con manifestaciones, con exigencias de compromisos mayores, pero también con lo simbólico. Va a haber un cohete que se va a lanzar en favor de Palestina, pero va a ser el 7 de julio y porque lo ha votado así la sociedad de Iruña. Va a ser la plataforma Ya la Palestina la que va a lanzar el chupinazo de San Fermín. Ojalá cunda el ejemplo. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.